Bien. ¿Se acuerdan específicamente o tienen idea de cuáles eran los bandos dentro de la Segunda Guerra Mundial? Los aliados y el No. eje. Bien. Los aliados y el eje. Del lado de los aliados, ¿se acuerdan quiénes? Estados Unidos, Gran Bretaña Y y Fran. Rusia, Y bien. Y y Francia. del este Alemania y Italia. Sí. Hay muchos más, en realidad después terminan sumándose un montón de potencias más, pero bueno, de países, no de potencias, pero ese es un poco, esa es la disputa. Eh, y recuerden siempre que los vencedores de la guerra son los aliados. Y son los aliados que tienen una disputa muy grande entre ellos, ¿sí? Por un lado, y digo, después de la Segunda Guerra Mundial va a emerger un mundo bipolar. ¿Sí? Tenemos la Guerra Mundial en la cual los grandes vencedores son Gran Bretaña y Rusia. Una Rusia comunista, ¿sí? Y Gran Bretaña, como sabemos, la histórica, la potencia histórica erigida sobre las bases del capitalismo, defensora y articuladora del capitalismo a nivel mundial. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, van a quedar dos órdenes en el mundo, al menos, digo, son dos órdenes en disputa y dos potencias también en disputa, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, la gran potencia ganadora va a ser Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque se incorpora más tarde a la guerra y porque la guerra no se da salvo lo que sucede en Pearl Harbor, ¿sí? Que es una base en el Pacífico que es bombardeado por Japón. Eh, Salvo lo que sucede allí, la guerra no transcurre sobre Estados Unidos. Entonces, los daños materiales y incluso el esfuerzo de Estados Unidos es menor en la guerra. Es menor a Francia, por ejemplo, que está ocupada. La ciudad, París estuvo sitiada, bombardeada. Es muchísimo menor a los grandes perdedores, por ejemplo, Alemania. ¿Sí? Este, entonces, va a haber todo un mundo nuevo después de la guerra. ¿Sí? El famoso orden de posguerra. La guerra mundial, la segunda guerra mundial, la primera también, pero la segunda va a dejar un mundo diferente. Incluso el capitalismo va a tender a reformularse. ¿Sí? Va a tender a reformularse porque en la vereda de enfrente existe otra alternativa, que es la revolución y el comunismo. Entonces tiene que reformularse necesariamente porque lo que hay allí es otra vía y otra vía posible. No puede ser más una explotación descubierta, cara descubierta, sino que van a tener que ser los propios estados los que van a tener que empezar a intervenir en esa relación capital-trabajo, ¿sí? Entre el capital, esa relación fundante del capitalismo. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de la venta de mercancías, ¿sí? La venta de mercancías incluso del propio trabajador, la venta de la fuerza de trabajo. Bueno, el Estado va a tener que empezar a intervenir allí y va a tener que intervenir en favor de los trabajadores. Esto en un orden mundial. Pero el golpe del 43 está en ese escollo. Y el golpe del 43 tiene mucho de la turbulencia de la época. ¿Sí? Hay turbulencia, hay ruido, hay dificultades, cosas que no se terminan de entender en la propia Argentina. Y tienen que ver con que, por un lado, dentro del ejército hay una gran cantidad el ejército empieza a mirar de reojo lo que era la experiencia del fraude patriótico, ¿sí? El famoso fraude patriótico de la década del 30, bueno, empieza a mirar de reojo, pero empieza a mirar de reojo también algunas de las cuestiones que tienen que ver con la política internacional,
que puede llegar a tomar Argentina. ¿Se acuerdan? El presidente de Argentina era Castillo, y en esta lógica fraudulenta estaba prácticamente cocinado, estaba prácticamente cerrada la candidatura de Robustiano Patrón Costas, que era un liberal, y era un liberal de pura cepa, y además tenía algunos proyectos de dar de generar una posición pro aliada, ¿sí? Digo, incorporar a la Argentina en el eje, declarando la guerra, por más de que Argentina después mandara 2 aviones, no importaba, era tomar posición en un mundo partido. El ejército en Argentina era un ejército más bien nacionalista, y que no le caía nada en gracia la posición aliada. No le caía nada en gracia, primero y principal, que en la posición aliada, uno de las potencias de la posición aliada era comunista, ¿sí? Y la otra de las potencias era la potencia garante del liberalismo, y la potencia contra la que en Argentina ya se había empezado a establecer una suerte de resentimiento, que era Gran Bretaña, porque era algo así como la potencia que había neocolonizado a la Argentina, después del Tratado Roca-Runciman y demás, y esto no le caía en gracia a los sectores nacionalistas, ¿sí? A los que defendían la nación, la patria. Digo, hay todo un problema ahí que no se termina de resolver. Entonces, piensen en el golpe del 43 como un golpe del nacionalismo, que lo primero que aborta es la posibilidad de una alineación con los aliados, ¿sí? De que Argentina se una al bando de los aliados. De alguna manera el nacionalismo no, digo, en el ejército ya hacía muchísimo tiempo había sectores profascistas, pero también había muy buenas relaciones con el ejército alemán. Ya lo van a ver cuando lean Torre, o cuando lean, sí, Torre en general, o cuando lean... no, James no habla, pero Torre sí. El ejército tenía muy buena relación con el ejército alemán. De hecho, había intercambio, había estancias cortas de trabajo de argentinos, de soldados argentinos en el ejército alemán, y también con el ejército italiano fascista. Piensen que el nacionalsocialismo alemán, fuera del, digo, en algún momento fue un faro para todos esos ejércitos que veían un Estado que se había un Estado despolitizado, ¿sí? Que había eliminado todos los vicios de la democracia, digamos que no estaba despolitizado, sino que, pero que al fin y al cabo había repuntado o había salido de una crisis impresionante como era la crisis en Alemania. Entonces, hasta ese momento, para muchos de ellos, Mussolini y Hitler no representaban al demonio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, eran proyectos viables, no es que fueran nazis. Eran proyectos viables, proyectos corporativistas que eliminaban toda posibilidad de democracia representativa y generaban un nuevo tipo de Estado, corporativo, ¿sí? Y que eliminaba de alguna manera lo que era el conflicto, la lucha de intereses, la lucha de clases, ¿sí? Un Estado que además apelaba a la tradición, que apelaba a la reformulación de un hombre nuevo, de construir un hombre nuevo, un trabajador que se limitara a trabajar, sin ideas, ¿sí? Y que ese trabajo era lo que iba a hacer grande la patria. Entonces, para muchos de los sectores nacionalistas de la Argentina de ese momento, era un modelo viable, ¿sí? Cuando Robustiano Patrón Costas amaga con ser presidente y
alinear a la Argentina con los aliados, golpe. Ese golpe de Estado, en ese golpe de Estado, tiene participación un grupo que era una logia secreta. ¿Saben más o menos lo que es una logia? Es un grupo de pensamiento, de discusión, de rosca secreta, ¿sí? Se llama el GO, que es el Grupo de Oficiales Unidos, ¿sí? El GO, dentro del GO hay un personaje muy particular que es ni más ni menos que un tal Juan Domingo Perón. Ahí me pone Perón clave. Claro, Perón, ¿sí? Juan Domingo Perón, hasta el momento era un oficial. El GO era una logia de segundas líneas, ¿sí? No estamos hablando de generales, no eran pesos pesados en el ejército. Eran oficiales con mucha proyección, pero oficiales. ¿Se entiende lo que digo? No eran los coroneles, no eran los... De hecho, Perón era un coronel, ¿sí? O había sido un coronel y estaba en ascenso. No estamos hablando de generales. Y de alguna manera, ese GO va a tener una presencia notoria en ese golpe del 43, ¿sí? En el golpe del 43 lo primero que hay es una alineación total del ejército, algo que no había pasado, por ejemplo, en el golpe anterior del 30. Hay una alineación total de que el golpe debe darse. Todos tenían distintas razones, hay distintos sectores con distintas razones, pero era un golpe que se preveía y que, de hecho, Castillo se va del poder, se va de la Casa Rosada. No hay ningún tipo de escaramuza allí. No hay una bala, no hay un tiro. Se cierra la puerta y se va. Eso, por un lado, es un síntoma de que era un golpe prácticamente anunciado. Entonces, ahí aparece un personaje principal de un personaje que era secundario va a pasar a ser principal, que era Perón. Este Perón había tenido un recorrido bastante extraño. No era el recorrido común de quien fuera a ser un general. Primero y principal porque no tenía posiciones férreamente tomadas, ¿sí? Algunos historiadores dicen que sí. No era un tipo que defendía una bandera en específico. Tenía una gran simpatía con el fascismo. Él había viajado a Italia, yo esto creo que ya se los dije. Él fue infiltrado en Chile. Trabajó en la diplomacia en Chile. Formó parte en algún punto de la conspiración, de las conspiraciones que se hicieron en el 30 para derrocar a Irigoyen. Estoy yendo de atrás hacia adelante, ¿sí? Y se fue espantado viendo lo brutos que eran esos personajes, ¿sí? De hecho, después fue parte del justismo, ¿sí? De la línea de Justo, no de la línea de Uriburu. Entonces, era un personaje políticamente ya muy hábil, con muchísima proyección. De hecho, tuvo muy buenas calificaciones y era muy buen, dice Torre, que era un lector muy atento. No era un gran pensador, lo que era más bien un lector muy atento, y hay mucho de cierto en eso. Pero no un lector del libro, un lector de la situación, un lector de las personas y un lector de los espacios y de los escenarios. Personaje singular en la historia de la Argentina, que no va a existir otro con esa singularidad. Un personaje que ustedes piensen, y ya vamos a ver, se adecua por lo menos a 3 etapas distintas de la Argentina. A esta década del 30, a la etapa donde él es presidente y líder y después a la etapa del exilio. Y podemos hablar de una etapa más en su retorno. Y la etapa del exilio está dividida o fragmentada por un montón de etapas. Pero son 3 etapas diferentes del mundo, y sin embargo él construye un liderazgo en 3 etapas diferentes. Y se adecúa, ¿sí? Y la gente se mata en la Argentina porque él vuelva del exilio. Ahí va las cruzadas, ¿sí? Pero por eso digo, y Torres lo dice, ni bien inicia ese texto, dice el peronismo marca un antes y un después, un quiebre en la historia de la Argentina, ¿sí? Y eso no implica que Torres sea peronista, al contrario, muy lejos está Torres del peronismo.
y acá nadie es peronista o no peronista. Estamos tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible. En ese análisis objetivo, ¿sí?, este personaje se aparece allí. Y se aparece en el 43 teniendo dos cargos fundamentales. Secretario de Trabajo, ¿sí? Él crea la Secretaría de Trabajo, tenía un cargo, no existía la Secretaría antes, y Ministro de Defensa. A partir de allí entonces, él empieza a tener una gran relación con los sindicatos, tiene una relación muy importante con los sectores católicos de la época, los dirigentes católicos de la época, y tiene una muy buena relación con sectores, con el ejército. El ejército le tiene mucha estima a Perón. Era en ese momento un joven con una proyección enorme, ¿sí? Pero era un joven que además, ¿se acuerdan cuando yo les había hablado de la movilidad social ascendente? Perón era de las clases medias. Y era alguien que estaba en ascenso, ¿sí? Era el ejemplo de ese argentino que estaba en ascenso. Y el ascenso es no solamente en su carrera militar, sino en su carrera política, sino también en su estatus social. Él se casa con una hija, ¿sí?, la mujer de él antes de Eva, una hija de una familia pudiente, ¿sí? Entonces cumple de alguna manera o toma el envión del ascenso social, ¿sí?, por distintos medios, en su carrera política, en su carrera militar y en su estatus social. Para la época era el personaje en ascenso. Entonces, era una persona además que tenía muchísima facilidad. Todas las fuentes de la época, la gente que lo conoce en el 30, antes de que fuera el Perón presidente, Perón de un líder como el que fue, se daban cuenta de que tenía una muy buena oratoria, pero además tenía un conocimiento del espacio que ocupaba, del lugar en el que tenía que hablar. Tenía un lenguaje muy llano, muy claro. No era un pensador de grandes abstracciones, no, de hecho nunca lo fue, pero era un personaje muy llano, muy establecer una empatía rápida. ¿Vieron esas personas que establecen una empatía rápida? ¿Sí? Que toca una fibra que uno no sabe que se... Claro, una persona carismática. Y tenía un carisma especial. Era Sí. también, y me estoy metiendo en muchos planos, pero era todo lo que reunía este tipo en ese momento. Un hombre con el que se podría comer un asado. Exactamente. Era una persona con la que se podía comer un asado, pero también era una persona que se sentaba a negociar tú a tú con el presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Era de ese líder que encuentra algo más que el resto en el espacio, que reconoce los momentos, que tenía un manejo de la política diferente. Y además era, y esto no es menor para la época, era el ideal del macho argentino. ¿Sí? En una sociedad patriarcal, Perón era un tipo alto, fornido, ¿sí?, y que además, de alguna forma, tenía algo así como una especie de seducción implícita todo el tiempo. La fuente de la época, las mujeres, los tangos que se le hacen a Perón, las caricaturas, en las caricaturas lo van a ver a Perón, yo tengo un montón, después las puedo pasar, como un boxeador con un físico, no lo tenía Perón ese físico, pero él aparece representado con un físico impresionante, ¿sí? Un físico de boxeador, boxeando a la oligarquía en ese momento. Entonces, en la estructura cultural de la época, era un tipo, parecía que llamado a ser líder, ¿sí? Una estructura super patriarcal, una estructura cultural, todo lo que hoy tratamos de deconstruir, esa era la construcción, ¿sí? Esa era un poco la construcción. Entonces aparece allí en escena
y empieza a entablar, valiéndose de todos sus de todos sus dotes políticos, empieza a entablar distintas relaciones con distintos sectores, pero en especial va a empezar a entablar una relación muy importante con los sindicatos de la época. Sindicatos que habían estado durante mucho tiempo relegados y que además el sindicalismo en la Argentina y el movimiento obrero, recuerden, era un movimiento de golpe y a por la revolución. O eran anarquistas o eran comunistas, ¿sí? Los primeros de mayo no eran festivos, eran días de corridas, peleas con la policía, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y él empieza a entablar, por primera vez, se podría decir, el movimiento obrero empieza a tener un interlocutor directo en el Estado. Hasta ese momento no vamos a ver, un Perón líder de masa, ¿sí? Un Perón hasta ese momento muy hábil y que empieza a hacer distintas reformas legales en cuanto a lo laboral. Pero además tiene una muy buena relación y representa también un ideal de líder para los sectores católicos de la época, ¿sí? Un líder por antonomasia para los sectores católicos de la época. Perón llega al poder, después va a tener cruces terribles con el catolicismo, pero Perón llega a tener una relación directa con los dirigentes católicos y con el arzobispado. De hecho, son los sectores que lo impulsan a Perón, ¿sí? Piensen que era una persona que en esta época defendía los distintos valores, los defendió siempre, pero en esta época se alineaba con el mensaje o con la doctrina católica, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con los valores de la familia, ¿sí? Los valores de la tradición, el respeto por la jerarquía, ¿sí? Y él tenía muy claro que, el golpe del 43 es férreamente anticomunista. El ejército como tal, una de las pocas cosas en las que coincide todo el ejército, porque había muchos sectores diferentes, era en el anticomunismo, ¿sí? Bueno, él era férreamente anticomunista, pero sabía, ya mucho antes de que este mundo de posguerra se formara, sabía que el capitalismo se enfrentaba a una posible revolución. Y de alguna manera, él entendía que había que arbitrar en esa relación, había que mediar, el Estado iba a tener que intervenir tarde o temprano en esa relación del trabajo. Esto que yo les digo es el corazón del peronismo que se va a volver movimiento peronista. Y esto es lo interesante, porque nosotros primero podemos decir que el peronismo, o el discurso de Perón, el diagnóstico de Perón es: hay una libertad política violada en la Argentina, ¿sí? Las libertades políticas, el derecho político, dice él, está en riesgo. Ese es un primer mensaje. En riesgo, ¿por qué? Porque hay fraude continuamente, porque sabemos que además hay sectores conservadores que arbitran y disponen del poder a gusto y piacere, ¿sí? Hay lobby, y él entiende ya en esa época que hay sectores trabajadores que están como en ebullición allí abajo, ¿sí? Que están como moviéndose. Y sabe muy bien que la cuestión no acaba en el derecho político. Y acá viene lo importante del peronismo y que ustedes lo van a poder leer en James. Dice James que el peronismo redefine la ciudadanía bajo un nuevo molde, ¿sí? Que es el molde de lo social. Eso es lo trascendental de todo el peronismo en sí. Pero este Perón, construyendo su imagen política en esos poquitos años que van del 43 al 45, ya entiende esto. ¿Qué dice? Bueno, podemos restablecer el derecho político. ¿Se entiende? Lo podemos restablecer, podemos eliminar el fraude.
Pero hay otro lugar donde, donde esa igualdad es formal, pero no es real, ¿sí? Porque en la otra esfera, saliendo de la esfera política, metiéndonos en la esfera de lo económico y de lo social, hay una desigualdad que es total, ¿sí? En la relación entre el capital y el trabajo, él entiende que hay una desigualdad y que además hay un destrato, además de la desigualdad hay un destrato que es, lleva a la Argentina al borde del precipicio, la va a llevar al borde del precipicio. ¿Se entiende? Por eso él entiende que el Estado no puede quedarse con garantizar la igualdad formal política, ¿sí? O con garantizar elecciones limpias. Dice, bueno, el Estado tiene que intervenir y la ciudadanía, el ciudadano, además, tiene que tener justicia social. La justicia social es el lema de Perón para referirse a la otra esfera, no a la política, a la esfera de lo social, ¿sí? A la esfera de ese mundo del trabajador. El Estado entonces se va a volver, Perón va a pensar a un nuevo Estado, un Estado reformulado, siempre un Estado capitalista, porque es un Estado que va a garantizar la relación capitalista. Perón no propone una revolución de ningún tipo, lo que sí propone es mediar allí, ¿sí? El Estado, piensen en esto, se va a volver más amplio, va a ampliar el Estado porque va a tener que intervenir en un área nueva, en el que el Estado miraba bastante de afuera. No les voy a decir que... Entonces empieza toda una... Lo primero que hace Perón, además de su relación política, es lanzar una serie de medidas y una serie de decretos y de leyes. En ese momento decreto no, porque no era presidente, pero sí de leyes que van a reformular la relación laboral. Lo primero que va a pasar es las discusiones de los convenios colectivos de trabajo van a tener que empezar a ser discutidas entre sindicatos y trabajadores, entre sindicatos y empleadores, ¿sí? Cosa que antes no pasaba. Los sindicatos a nivel nacional van a empezar a cobrar una relevancia muy importante. Ahí James hace una cuenta de que se cuatriplicó la cantidad de trabajadores sindicalizados. Él dice que era el 20% de trabajadores que formaban parte de un sindicato y van a pasar a ser más del 60%. ¿Sí? Para no desviarme de este periodo cortito de 2 años donde él es secretario de Trabajo, bueno, cobra una relevancia tan notoria, donde que en algún punto termina la guerra, ¿sí? Y antes de terminar la guerra, poquito antes de terminar la guerra, ya cuando estaba prácticamente ganada, Argentina, sí, en general, el golpe, lo que se llama el golpe de junio del 43, decide aliarse, ¿sí? Decide intervenir en favor de los Estados Unidos porque se veía un panorama negro, se veía un mundo se veía la posguerra con un nuevo orden, con nuevos vencedores, y Argentina, no habiéndose alineado con lo que iba a salir de allí, que era la potencia mundial, que era Estados Unidos, iba a tener dificultades gruesas. Argentina se alinea, ¿sí? Y empiezan o se dan rápidamente los juicios contra el nazismo, ¿sí? Y se descubre algo, ya se sabía, pero y tampoco se descubre por completo. Se dan los juicios de Nuremberg allí, donde hay y se crean las Naciones Unidas, pero hay enseguida una culpabilización de esa Segunda Guerra. El culpable es Hitler y el culpable es el movimiento nacional socialista alemán, ¿sí? El nazismo alemán. Y además se empiezan a descubrir las primeras atrocidades de lo que fue el nazismo. Entonces, el partido nazi y todos los admiradores nazis
del mundo, empiezan a tener serios problemas porque además se va a volver un delito. Se va a volver un delito ser admirador del partido nazi, portar algún objeto del partido nazi, como lo es hasta hoy, ¿no? En ese momento empieza toda una retracción de todos los sectores en Argentina que eran nazifascistas o que tenían alguna admiración. Había profesores en las universidades que enseñaban ideología nacionalsocialista y que tenían una posición tomada sobre eso. Era un... No piensen que estaba solamente en Alemania, digo, había marcado camino en muchos otros lugares del mundo. Justo hoy descubrí en mi biblioteca este libro que tengo hace muchos años, que se llama Fascistas en América del Sur. Y habla un poco de todos los movimientos que se dan en América Latina en esa época que están relacionados con lo que está pasando en Europa. ¿Se entiende? A partir de allí empieza un quiebre. Lo que se llama la acción democrática, que después va a ser la unión democrática, que es una unión de partidos distintos, pero que ven en Perón y todavía el peronismo como movimiento no existe, pero que ven en Perón y en muchas figuras del golpe de junio las caras visibles del nacionalsocialismo y del fascismo. ¿Sí? Entonces, rápidamente, por un lado, los sectores liberales entienden que este era un peligro, ¿sí? Que Perón era un peligro de derecha, pero de la derecha nacionalista, ¿sí? Y también los sectores comunistas o proletarios, el comunismo, el socialismo, entienden que Perón era un peligro. Y entonces empieza ahí toda una serie de conflictos y de movimientos muy grandes y estos sectores prodemocráticos salen a las calles pidiendo primero y principal que se eliminen todas estas caras visibles y que por supuesto exista un rápido llamado a elecciones. Eso va a generar una ebullición interna y termina con un Perón preso, ¿sí? En octubre del 45 lo meten preso, ¿sí? Los propios militares con los que Perón había dado el golpe, además lo meten preso lo meten preso porque además había tomado un protagonismo que no le gustaba demasiado a los sectores que habían dado el golpe allí, ¿sí? Había tomado un protagonismo muy importante para la época, fruto de sus aspiraciones políticas. Tenía aspiraciones políticas y ya se había presentado o ya había anunciado su candidatura. En octubre del 45 Perón va preso. Y en alguna manera Perón era la continuación de un golpe que había sido planificado de sectores profascistas. Entonces para los sectores democráticos de la época, ¿sí? Ya el ejército ya no estaba tan unido. Digo, había terminado la Segunda Guerra y había que tomar una posición nueva. Había terminado la dicotomía fascismo y no fascismo, antifascismo. Y la dicotomía ahora ya pasaba por otro lado, ¿sí? Había que eliminar todo lo que era el fascismo y la dicotomía iba a pasar, la división iba a ser entre liberales y sectores proletarios, comunistas, ¿sí? Un nuevo mundo que se venía encima. Perón preso es un problema peor que Perón allí en sus puestos como ministro de Defensa. Y entonces empieza una ebullición en los sectores trabajadores. ¿Sí? A la ebullición de los sectores democráticos, que eran sectores de clases medias y que habían salido a las calles para la eliminación de este tipo de personajes y por supuesto de Perón, a eso se le va a sumar una ebullición nueva, que es la ebullición del pueblo de los trabajadores, ¿sí? de los trabajadores en general, que habían descubierto en Perón un interlocutor. Juan Carlos Torre
ustedes lo van a ver ahí, divide muy hábilmente, y es uno de los creadores de esta interpretación, que es muy bien acabada. Dice, hasta acá había un Perón que tenía, hasta octubre del 45, había un Perón que tenía muy buena, que estaba construyendo su carrera política en función de relaciones con distintos sectores. ¿Sí? Además, entre todos los sectores con los que Perón tenía apoyo, yo me olvidé de mencionar, había empezado a gestionar el apoyo de distintos sectores irigoyenistas. Había de buscar a los sectores de las provincias, en especial porque eran los que le iban a hacer ganar las elecciones, porque tenían la maquinaria electoral armada. Era buscar un candidato que ya tenía los votos. ¿Sí? Hizo pactos con algunos irigoyenistas del interior, aunque no lo pudo hacer con el grueso y con los más resonantes como Sabatini en Córdoba. Y hizo pacto también con sectores conservadores, con algunos sectores conservadores del interior. Y él se presenta por el Partido Laborista. Pero entonces Torre dice, bueno, hasta octubre del 45 hay un Perón que intenta construir su proyecto político teniendo relaciones con estos distintos sectores que yo les fui mencionando. Una parte del ejército, la iglesia, ¿sí? Con estos sectores irigoyenistas. Tiene... va construyendo distintos tipos de amistades, si se quiere, y con los sindicatos, pero no todavía con los trabajadores, con los sindicatos, conformados hasta la época. Dice Torre, desde el 45 en adelante, Perón se queda prácticamente sin muchos de estos aliados y recurre a lo que le va a dar formación al movimiento peronista, a la relación directa Perón-trabajadores. Y ahí surge, dice, y que hay mucho de verdad, el 17 de octubre de 1945, trabajadores de distintos sectores del conurbano avanzan sobre la Plaza de Mayo. Desde el exterior, desde la periferia de la capital federal, avanzan hacia el corazón de la capital federal. Las clases medias de la época, los sectores más reaccionarios de la prensa no podían creer lo que estaban viendo. Existe una frase muy desafortunada de la época, pero que ha quedado como un hito, como un recuerdo para que ustedes entiendan lo que significó para muchos sectores, que le llaman el aluvión zoológico, como si los que estuvieran ingresando fueran animales. ¿Sí? Surge allí, y ahora vamos a ver un poco más de esto, la figura del descamisado. Sectores Era el sector obrero, ¿no? eran los distintos obreros de los distintos rubros de la Argentina. ¿Sí? En ese momento de Buenos Aires. Pero el 17 de octubre del 40, y además llegan irrumpiendo todo lo que es el espacio público, espacio que era creado. Capital Federal era una ciudad de clases medias. ¿Sí? Esto no creo que haya demasiadas dudas en eso. Capital Federal era una ciudad construida para clase media, con un consumo cultural más elaborado, sofisticado. Bueno, Entonces, profe, a causa de como de que esto de que lo metieron preso, se empieza a ver y a sentir el apoyo que tiene como de todos estos trabajadores sí, por la gran movimiento que hubo. Entonces, él también descubre allí que tiene este apoyo. ¿Sí? Él lanza una frase que es: llega a la Argentina la era de las masas. ¿Sí? Viene a la Argentina la era de las masas, que van a reclamar la justicia social. Y se establece una relación directa Perón-trabajadores. ¿Se entiende? Toda esta mediación que existía con otros líderes, que ni siquiera lo había logrado Irigoyen, por ejemplo, que había sido un líder popular. Perón le habla a los trabajadores. ¿Sí? Habla de la Argentina de masas. ¿Se entiende esto?
Por eso el 17 de octubre es un punto crucial. El peronismo festeja ese día como el Día de la Lealtad Peronista, y cada 17 de octubre, ¿sí?, fue una celebración hasta que se da el golpe del 55, Perón se tiene que ir y el 17 de octubre pasa a ser un día de lucha. ¿Se entiende? Los 17 de Sí, sí. octubre se celebra el Día de la Lealtad porque son los y bueno, al poquito tiempo sacan a poquito tiempo, horas, sacan a Perón de la isla Martín García, en la que había estado preso. Lo traen, él ya no va a formar parte de ese gobierno, pero continúa esos meses como fuera del ejército, preparando su campaña política, ¿sí? Él va a conformar, va a ser la cabeza del presidente del Partido Laborista. Y va a establecer a partir de allí esto que yo les digo. Va a hablar específicamente de la llegada de la era de las masas y de la justicia social. Mira, hasta leer el texto siempre creí que... Claro, él no era presidente. El 17 de octubre él no era presidente. Entonces, ustedes piensen en que él habla, lo tengo acá, el advenimiento de la era de las masas, y en esa relación directa, esto que yo les decía, él redefine la ciudadanía, ¿sí? Empieza una redefinición de la ciudadanía. Sitúa el Estado en espacios donde antes no estaba situado, lo expande, ingresa, el Estado va a intervenir con fuerza en la relación trabajo-capital, pero además, dice James, es un movimiento herético. ¿Alguien sabe qué es una herejía? Si alguien lo quiere buscar en el diccionario, si tienen el Wikipedia, Google abierto o algo así. ¿Tiene que ver con hereje? Uh-huh. ¿Cruel Tiene que o ver con la no? religión. Cruel, se consideraba que el hereje era cruel, pero Tiene que ver con cuestiones religiosas, más con... sí. Es como... Cuando, es algo que no está bien, o sea, que es una mentira o es un sujeto que no sé, cuando te dicen contrario, no o seas sea, que dice, hereje, claro, que no vaya en contra de lo establecido, o sea, Ahí de la va. dogma. La herejía, ¿alguien lo tiene ahí? ¿Lo buscó o no? no, A ver, con él. yo lo voy a buscar. Sí, dice un poco lo que estaba diciendo Leti. Dice, la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. La herejía era, en otra etapa de la historia, ¿sí? En la historia medieval, tardo medieval, era un delito. Ser hereje era no incumplir con los mandatos religiosos o tener prácticas religiosas no católicas. ¿Sí? Y lo establece la Inquisición, que era el tribunal penal, si ustedes quieren, de la iglesia. ¿Sí? Que además establecía penas terribles. Quema de mujeres, penas... Si alguien quiere buscar sobre eso, hay mucho escrito. La herejía es como un tema de estudio muy importante para los historiadores. Lo herético, entonces, ¿sí? La herejía, lo herético, es ir en contra de lo que dijo Leticia, ir en contra de lo que está establecido. ¿Sí? Ir en contra de... La herejía existe donde existe un orden de lo bueno y lo malo ya establecido. Bueno, la herejía es incurrir en lo que está establecido como malo. ¿Por qué el peronismo es herético? Dice James. Bueno, y esta idea es como muy aguda, de un tipo, un pensador excelente, él, Elisa Pastoriza, todo eso, Juan Carlos Torre, toda la gente que trabaja, Silvia Sigal, que trabaja este periodo, son fantásticos. A mí me parecen los mejores historiadores de la Argentina. Dice, ¿es herético por qué? Es herético por el hecho de que revierte
todos aquellos elementos que eran considerados negativos, él los vuelve parte de una identidad y la gente se siente orgullosa. Ser un descamisado, ¿sí? Digo, todo lo que tenía un valor peyorativo pasa a tener un valor positivo y a que la gente se sienta orgullosa. La palabra cabecita negra en la Argentina era algo peyorativo, era un insulto. Decirle a alguien cabecita negra, decirle grasa, famosa palabra grasa, el descamisado, era hablar de un borracho perdido que trabajaba en changas. El peronismo revierte el valor de esas cuestiones y lo coloca en el centro. En el centro de la identidad peronista, de gente que reivindica eso. El peronismo se construye, el movimiento peronista construye una identidad, se construye el movimiento a partir de revertir, dar vuelta a estas cosas. Por eso dice es herético. Se transforma en un movimiento político que hace propios los valores del pueblo trabajador. ¿Sí? Esto dice James en un primer momento. De ahí viene la herejía. ¿Sí? El peronismo herético. Ese concepto ahí es central para entender lo que implicó el peronismo en términos culturales en la época. ¿Sí? Incluso independientemente de este Perón, porque no se queden con la imagen del Perón fascista. Ya les decía, él tenía una fascinación por el fascismo. Pero en su aplicación política él entendía o entendió políticamente hacia dónde iba la cosa. Y el entender hacia dónde iba la cosa, bueno, estableció un programa y además estableció una vinculación directa con los trabajadores. Todos los discursos de Perón no tienen mediación. Es él de frente, de cara a cara. Pero además utiliza ese lenguaje llano, deconstruye el discurso político. El peronismo deconstruye, algunos dicen vacía el discurso político, vacía la política, porque él, sus discursos, su forma de remitirse a esas masas trabajadoras van a empezar a ser lisas y llanas, libres de abstracciones, pero además con un discurso horizontal. Él es un líder sin que discursivamente se transforme en un líder. Él es, piensen en la marcha peronista, él es el primer trabajador, no es presidente. Él se dice Perón el primer trabajador. Él dice ser un soldado, ¿sí? Pero además habla de cuestiones emocionales muy propias de la época. Él además va a ser el presidente que va a utilizar por primera vez los medios y lo utiliza de manera excéntrica, utiliza la radio, entonces llega a todas las puntas de la Argentina. ¿Sí? Digo, toda la Argentina escucha a Perón, lo tiene al lado, por primera vez en su historia. Piensa en una familia que por primera vez tiene el discurso de Perón acá. No lo tiene que ir a leer un diario, no lo tiene acá, en la radio. La radio existía desde antes, pero se vuelve un instrumento masivo aquí, finalizando los 30. Y Perón va a ser el primer presidente que va a poder apropiarse de eso. ¿Sí? Con toda su habilidad política, con todo su lenguaje llano, y toca la fibra íntima. Toca la fibra íntima todo el tiempo. Toca la emoción, el discurso emotivo. Él habla de ser un trabajador que vino de abajo, habla de la vieja, ¿sí? Mi vieja, que vino de abajo, que era una trabajadora, y va a generar un parteaguas en la historia. El discurso peronista genera un parteaguas en la historia. Todos los discursos políticos lo hacen, pero este lo logra. ¿Por qué un parteaguas? Bueno, hasta acá, hasta el día 1 del peronismo, lo que había en Argentina era la explotación del trabajador, lo que había en la Argentina era el fraude político, lo que había en la Argentina era la burla, la desidia contra el trabajador, la infamia, lo infame, ¿se entiende? De aquí hacia adelante es la etapa del trabajador y del peronismo.
¿Se entiende esto? Y además, sin mediaciones. Perón de frente a las masas. Adaptado Perón a un discurso, adaptado a un lenguaje popular, él refiere al cabecita negra, grasa, en discursos políticos, todo el tiempo. Como un líder, solamente lo habían logrado otros, por ejemplo, Getúlio Vargas en Brasil. Ahora, después vamos a ver el populismo, qué es el populismo en América Latina, que no es tan fácil como parece ser. Pero se entiende este discurso directo, y lo que invita ese discurso directo, en esa redefinición de la ciudadanía, invita, y este es otro concepto, vayan anotándose estos conceptos que yo les marco así como puntuales, invita a la participación directa. El 17 de octubre del 45, las masas por primera vez, o entienden que por primera vez logran un hecho político. Hasta el momento votaban. Sí, tenían un partido que los había representado popularmente, que había sido la UCR. Antes. Pero votaban. Elegían líderes. Esa vez por primera vez se presentan, se personifican en Plaza de Mayo y dicen, acá estamos, intervenimos. Y Perón las invita a intervenir. ¿Sí? Pero con el resguardo de Perón. Perón era el que ponía el límite. Ya vamos a ver después, esos límites se van a ir volviendo se van a ir corriendo y no va a terminar bien la cosa, pero mucho más adelante, 30 años más tarde. Pero entonces aparece allí una idea de la democracia directa, la democracia participativa, ¿sí? Barriendo lo que eran los mecanismos de la democracia indirecta. No los barre de hecho, ¿sí? Los barre en el plano discursivo, los elimina. Él dice, bueno, hasta acá esa democracia, ¿qué? Eso es una hipocresía, dice él, esa palabra usa. Esto que había acá, hasta acá era una hipocresía. Hacia allá viene una democracia donde ustedes tienen el poder. Y en cada acto de Perón, las masas van a estar en la plaza. La plaza colmada. ¿Sí? ¿Se entienden esos conceptos como son los centrales? Ahora bien, y acá les pongo un stop. Y cierro con esto. Dice James, el peronismo le pone límites también a la herejía. Es herético y le pone límites. ¿Por qué? Bueno, porque el peronismo no es revolucionario. No pretende una revolución. De hecho, Perón tiene muy buena relación y llega al poder por haber tenido una muy buena relación con sectores empresarios. Lo llama en algún momento a los sectores empresarios y les dice, muchachos, hasta el día de hoy ustedes han tenido campo libre para operar por sobre los trabajadores, pero si esto sigue así se nos viene una revolución encima. Entonces Perón se va a erigir él mismo como en la marcha peronista él es el que defiende al trabajador del capital, pero eso discursivamente en el plano de lo real, él asegura que la relación capitalista siga existiendo. No hay ningún tipo de revolución comunista, no. Piensen que Perón era las antípodas del comunismo o del fascismo. ¿Sí? Estaba en las antípodas. Lo que él entiende es que tiene que haber una reforma del Estado que garantice la continuidad de la relación capitalista. Y de alguna manera lo garantiza en beneficio del trabajador. Pero no es que la explotación capital. Y él tiene muy claro que eso es una explotación capitalista. Él lo dice todo el tiempo. Él dice, acá hay un plusvalor. Maneja términos. La derecha de esa época, el fascismo, Mussolini, si yo les digo que Mussolini había tenido vinculación con el comunismo, ustedes se mueren. Saben, no es que no lo saben. Los que no lo saben son estos burros que andan dando vuelta ahora, que dicen que eso es mentira, que no existe. No. La derecha de la época, la derecha inteligente de la época sabe que esto es así, que hay una relación de plusvalor, que hay una relación de explotación allí, en el corazón de la sociedad. Lo que ellos
manifiestan es que puede ser algo peor. Dicen el capitalismo, bueno, esta relación va a acrecentar la calidad de vida de las personas, va a ir llevando hacia... Lo que hay son diferencias en los diagnósticos a futuro, pero no difieren en que hay una relación de explotación. Nadie niega en esa época. Y Perón lo sabe. Perón, siendo fascista, teniendo admiración por el fascismo, sabe que la cuerda está tensada. ¿Sí? Sabe que hay tensión en la cuerda. Y que de alguna manera hay que también arrebatarles los trabajadores a los partidos obreros, en especial al comunismo y al socialismo, que ya tienen un modelo viable, que es Rusia. ¿Sí? Ya pasó. Y ya saben qué pasó. Ya saben que hay una revolución a la vuelta de la esquina si no modifican el Estado. Si no hay una modificación del Estado. Entonces, ese Estado se va a modificar en función de los trabajadores, ¿sí? Y en beneficio de los trabajadores. Y va a haber toda una legislación laboral nueva. Después se va a dar, y esto lo vamos a ver la clase que viene, se va a dar una transformación de una reforma de la Constitución que contiene un artículo que es el 14 bis, ¿sí? Que es un artículo que va a disponer lo que es todo lo que tiene que ver con respecto al trabajo, las 8 horas, las vacaciones, ¿sí? Y entonces el peronismo, digo, hay un capítulo de Torre y Pastoriza que se llama la democratización de las masas. Pero no crean, digo, esa herejía tiene límites. No crean que Perón es comunista o anticapitalista, no, muy por el contrario, no es revolucionario. ¿Sí? Lo que sí diferencia en el discurso es el capital que es benigno con el pueblo del capital que no lo es. Y el que no lo es la oligarquía. ¿Sí? Y va a identificar un conjunto de sectores allí que ya la clase que viene lo vamos a ver. Vamos a hablar de ese discurso sobre la oligarquía, qué es la oligarquía, digo, lo que Perón define como oligarquía, los oligarcas. Y voy a traer algún par de caricaturas de estas que les estaba mencionando y demás. La caricatura de la época es fenomenal, fenomenal. Y de las revistas peronistas. Y bueno, la única piedra de zapato que tenía Perón era haberse casado en ese momento, ¿sí? Piedra de zapato para sus aliados políticos, en especial para los católicos, haberse casado con una imagen tan prominente como era la de Eva Duarte, que era una actriz, una mujer muy avanzada para la época en cuanto a liberación de la mujer, y los sectores católicos ahí ponían sus peros, ¿sí? Cuando la veían a Eva con ese desparpajo, y cuando la veían usando ya 20 años antes, usando algún tipo de falda, descubriendo alguna parte de las piernas, era una cosa que se volvían locos. No podían creerlo. Hay críticas de lo más despiadadas posible, y en especial, bueno, pues eso se va a acrecentar en el tiempo. ¿Sí? Perón termina muy mal con los dirigentes católicos, aunque es el presidente o es la presidencia más católica de la Argentina, ¿sí? El periodo histórico más católico. Pero con los dirigentes termina muy mal. Me excedí. 5 minutos. ¿Les gusta el tema? A mí peronismo me... Sí, a mí también me gusta mucho. Me parece un poco más interesante. Es interesante. Sí. Lean Torre. Lean para la clase que viene, ¿sí? Que es... Traten de leer Torre aunque sea hasta la primera presidencia, ¿sí? Para ir hilvanando esto. Son letras grandes. Serán 20 páginas, ¿sí? Serán 20 páginas. Y en el finde, y si pueden, James, ¿sí? Lo más importante es que lean, para entender peronismo, Torre y James. ¿La clase que viene es el jueves? El jueves. Ok. Sí, el jueves.
Perdóname, Enzo. James, ¿en qué lo encontramos? ¿En qué unidad o cómo es el nombre? James, En la 4 lo acabo la de 4. descargar, Leti, yo. Sí, Ah, bueno. Sí. les cargué bien la bibliografía que necesitaban. El texto de Percelo, de Virginia Percelo. Está bien cargado, fíjense que lo van a encontrar. No, buenísimo, gracias. Estefanía, el jueves a las 20:40. Corríjanme. Sí, ¿no? Jueves a las Sí. 20:40. Sí, profe, 20:40. Sí. Bárbaro. Bueno, jueves vamos a venir entonces con todo ese discurso de Perón, la oligarquía, y vamos a llegarnos a los conflictos que va a tener Perón. Vamos a ver el proyecto de la primera presidencia, la segunda, y los conflictos que tiene y cómo termina esa experiencia, ¿sí? Un Perón que gana con el 50% de los votos, con más del 50% de los votos, casi el 60% en una elección, llega al 55% prácticamente con los rasgos de una guerra civil. ¿Qué pasó en el medio? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Sí? Listo, profe. Bueno, si les quedó alguna pregunta, guárdenla y iniciamos la clase que viene con las preguntas sobre este tema. ¿Quieren? Digo, para que hoy no se ¿Esta extiendan clase tanto. la estaba grabando usted? Sí, Porque ya a mí no me daban las manitas como para volver a verla. Sí. Porque ya no doy más.